No hemos, por el momento no hemos ido a clases presenciales, profe. Ah, ok, entonces nada más a los del segundo semestre. Hasta el sábado nos dijeron que teníamos que ir. Ah, bueno, todo un rollo ahí, pero bueno. Mm, ¿Pudieron ver el video de YouTube que abarca como 2 horas o no pudieron? Sí, yo sí lo vi. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció la historia de Romano? Ah, súper interesante. Igual estaban aquí mis hijos escuchando y estaban, me hacía más que nada mi hijo el de la universidad era el que me hacía como énfasis en ciertas, lo que era Rómulo y Remo y así me empezó ahí a explicar un poquito. Sí, pues es que la historia romana pues es de las más interesantes. Tanto la griega como la romana pues tienen algo rescatable y muy bella, ¿no? Ahorita estoy viendo que no tengo diapositivas. Ah, lo último que nos quedamos era con la República, me parece, ¿no? O sea, habíamos hablado de la monarquía y la República como tal. A ver, déjenme ver dónde tengo la... Entran a las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, a las 7. No, pues agarro todos apenas despertando, ¿no? ¿Y qué les dan al principio? ¿Introducción o cuál tienen antes que yo? Teoría del Estado, hoy. Oh, pues ya terminan todos dormidos, ¿no? Ok, miren, ya encontré que me quedé, se supone, cuando hablamos del Principado. Es verdad, ¿no? ¿O no? Donde era la primera fase del Imperio Romano y toda esta parte, que iba desde Octavio Augusto hasta las reformas del Diocleciano. ¿No se acuerdan? Ok. Bueno, le voy a poner un video para que se acuerden un poco de la monarquía para ya comenzar un poco del Principado, porque pues hay que recordar un poco esta parte donde hablábamos de Rómulo y Remo, estos 7 reyes que había en la época romana. Se supone que la clase que les puse en el video, pues tienen que haber tenido un poco de la noción, ¿no? Ahorita les voy a compartir pues este breve video y ahorita nos pasamos al Principado. Ok, Daniel Ventanzas, ahorita les mando aquí el enlace no, se los mando por el chat. Daniel, estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No, profe, no estoy. Ok, te mando el enlace a tu correo. Por aquí lo debo de tener, déjame ver, espérame tantito. Nomás confírame que sea tu correo. Vamos a ver. Mm, Betanzo. Chinga. Acabas de ingresar, ¿verdad? ¿Eres de los alumnos contemporáneos? Sí, Ok. Sí, porque déjame actualizar esta lista entonces. Déjame ver. Dame un minuto, mientras busco, pongo el video en lo que busco tú.
tu correo, ¿no? Igual de tener todo actualizar esa lista. La época de la monarquía romana. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Romano. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para estudiar la época de la monarquía romana, nos basamos fundamentalmente en leyendas, porque en aquella época el modo principal de transmisión del conocimiento era a través de los relatos. Entonces, vamos a ver que muchas de las cuestiones que hablemos en esta clase tienen poco realismo e incluso algo de pensamiento mágico. No obstante, esto nos va a servir como punto de partida para analizar cómo era el derecho en la época de la monarquía romana. Y vamos a ver que, según cuenta la leyenda, el 21 de abril del año 753 a.C. es cuando se fundó Roma, y el primer rey fue Rómulo. Como muchos sabrán, lo que nos cuenta la leyenda es que Ascanio, que era hijo del héroe troyano Eneas, habría fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Y sobre esa ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Amulio destronó a Numitor y, para que no pudiese tener descendencia, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta a fin de que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, que era el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a dos gemelos que fueron Rómulo y Remo. Cuando estos niños nacieron, y para salvarlos, fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las 7 colinas, situada cerca de la desembocadura del Tíber en el mar. También cuenta la leyenda que una loba llamada Luperca se acercó a beber agua y recogió a los dos bebés y los amamantó en su guarida. Finalmente los encontró un pastor y su mujer los crió. Una vez que se convirtieron en adultos, estos gemelos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de esta ciudad, una nueva ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el mismo lugar donde habían sido amamantados por la loba. También nos cuenta la leyenda que Rómulo mató a Remo, y para comprender este acto jurídico, vamos a partir de la base de que sino que solo fue una excusa que le sirvió de fundamento jurídico para matar a su hermano y convertirse en el único rey de los romanos. Entonces, como pueden apreciar, si bien la mayor parte de la leyenda se basa en un pensamiento mágico, nos sirve como punto de partida para comprender el derecho en la época de la monarquía romana. El segundo paso para comprender el derecho en la época de la monarquía romana consiste en distinguir las clases sociales que existían en esta época. Y básicamente habían dos clases sociales. Por un lado, encontramos a los patricios, que se cree que eran los descendientes de los fundadores de Roma, quienes habrían sido los primeros senadores.
Entonces, estos sujetos, como privilegio natural, gozaron de todos los derechos políticos y conservaron también todas las facultades privadas, es decir, que constituían la clase social política y económicamente privilegiada dentro de la ciudad. Y por otro lado, encontramos a los plebeyos, que incluían a todos los ciudadanos romanos, excepto patricios y senadores. Los plebeyos, al ser ciudadanos romanos, llegaron a gozar de algunos derechos privados, como por ejemplo el ius commerci, pero no lograron alcanzar, al menos en los primeros tiempos, ningún derecho público. Vamos a ver ahora los órganos de gobierno en la época de la monarquía romana. Y en la época de la monarquía se observan fundamentalmente tres órdenes de gobierno. En primer lugar encontramos al rey, que como ya lo dijimos, el primero de ellos fue Rómulo, y concentró todas las funciones estatales, de modo tal que sentó el precedente que nos dice que el rey concentraba todas las funciones estatales y que no estaba obligado a responder por sus actos. Cuando decimos que concentraba todas las funciones estatales, nos referimos a que el rey era el jefe supremo de la ciudad y también del ejército. También representaba a la ciudad en sus relaciones con otros estados, declaraba la iniciación y el fin de la guerra y era también la máxima autoridad judicial. Y cuando decimos que no tenía que responder por sus actos, hablamos de la irresponsabilidad del rey. Y esta función era sagrada y vitalicia. En segundo lugar, vamos a encontrar al Senado. Y básicamente la función era de asesoramiento al rey. Es decir, que el rey era acompañado por el Senado, que estaba integrado por 99 miembros. Y el miembro número 100 del Senado era el rey, quien presidía al Senado. Entonces, el Senado trataba los asuntos que el rey le presentaba, y el Senado solo podía estar compuesto por patricios. Las decisiones que tomaba el Senado no eran vinculantes para el rey, sino que las opiniones eran solo eso, opiniones, y estas opiniones tenían el nombre de Senado Consultos. Y finalmente encontramos a la Asamblea Popular, que solo se reunía 2 veces al año, y se cree que tenía una función muy acotada, que se habría relacionado con el control de las normas morales de la sociedad y con cuestiones familiares. Es decir, que no habría tenido una función política importante. Vamos a hablar ahora sobre los comicios curiados. Lo primero que debemos destacar es que Rómulo, cuando se convirtió en rey, dividió la población en 3 tribus que respondían a 3 grupos étnicos. De modo tal que se conformó una tribu de latinos, una tribu de sabinos y una tribu de etruscos. A cada una de estas tribus las dividió a su vez en 10 curias, de modo tal que se formaron 30 curias y que dieron cuerpo a la Asamblea General de los Patricios, cuyas funciones, en lo que se refiere a este período primitivo, no son muy conocidas. Como lo decía recién, esta Asamblea General solo se reunía 2 veces al año y se cree que tenía una función muy limitada. Vamos a hablar ahora sobre la gens. La gens o gens fue la forma más rudimentaria de organización política y jurídica que conoció Roma. Tenía una unidad política, económica y religiosa con fuertes lazos de solidaridad social. Es decir, que era básicamente una forma de organización política que existió en la época primitiva de Roma. Se cree que la gens sería al mismo tiempo un organismo de carácter natural y artificial. Es decir, que la gens era un organismo natural porque resultaba de la extensión de la familia constituida por un aglutinamiento de distintas familias alrededor de un antepasado común. Y también se cree que podría ser un organismo de carácter artificial porque pudo haber sido creado por Rómulo, quien, al dividir la población en tribus y cada tribu en curias, también se comprendía 10 gens. Vamos a hablar ahora sobre la familia en la época de la monarquía romana. La familia era un grupo o conglomerado de personas sujetas a la autoridad común de un jefe,
que era conocido como paterfamilias. Y las funciones de este jefe o paterfamilias eran muy amplias. Primero, era juez en las disputas entre los miembros de la familia y aún en la de terceros contra ellos. En segundo lugar, era el sacerdote del culto familiar. Y en tercer lugar, era el dueño exclusivo de la vida y de los bienes de la familia. Esto implica que la familia no es otra cosa más que un grupo de personas unidas simplemente por la autoridad que una de ellas ejerce sobre las demás para fines que trascienden el orden doméstico. Y para finalizar con esta clase, vamos a ver cuáles eran las fuentes del derecho en la época de la monarquía romana. Durante esta época encontramos como principal fuente del derecho a la costumbre, que era conocida como more maiorum, y básicamente consistía en hábitos que los mayores transmitían de generación en generación y que eran considerados como obligatorios. Y también existieron normas que se llamaron leyes regias, que eran las leyes que emanaban del rey, aunque no hay constancias de estas leyes. Entonces, las fuentes del derecho en la época de la monarquía eran la costumbre, fundamentalmente, y también la ley. De esta manera, No, al principio estaba cortando mucho, pero igual hay que entender que este era un repaso de lo que ya habíamos visto, ¿no? De la monarquía, que era la primera etapa de la historia de Roma, donde pues, según la tradición pues comienza con la fundación de la ciudad por Rómulo, donde pues este periodo pues se involucran 7 reyes, ¿no? Donde pues se caracterizó más que nada porque estaba el gobierno centralizado en el rey, la existencia de un senado que está compuesto por los paterfamilias, aunque pues era más que nada pues en un carácter consultivo. Aquí pues se establecen más que nada las bases religiosas, sociales y políticas de Roma. Y pues ahí está la convivencia y las tensiones entre los patricios y los plebeyos. Hay que recordar que los patricios eran los aristócratas. Entre los reyes destacados pues estaba Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Taquino Prisco, Servio Tulio, Taquino el Soberbio. Todos estos personajes, o sea, Rómulo pues entiende que es el fundador y el primer rey que organizó al pueblo en las curias. Con Numa Pompilio, en el video que habíamos visto la clase pasada, pues era el segundo rey que era de origen sabino, que era famoso pues por organizar la religión y las instituciones sagradas. Pues yo creo que hoy nos vamos a enfocar en Anco Marcio y en el último rey, que es Taquino el Soberbio. Fue el último rey, pues la tiranía provocó el descontento que al final se llevó a la expulsión de la monarquía y pues se establece después la República Romana. Con Servio Tulio, pues él hace una reforma social, pues divide a la población según la riqueza. Igual vamos a tratar de ver si lo abordamos. Ahorita les voy a poner el video de los 7 reyes donde les voy a explicar esta parte. Vamos a ver si se llega a cortar mucho o algo, prenden el micrófono y díganme, por favor. ¿Va? Antes que un imperio y una monarquía antes que una república. De hecho, desde que Rómulo funda la ciudad en el año 753 a.C. hasta pasados 2 siglos, Roma se rige por una monarquía, el Reino de Roma. En total, Roma contó con 7 reyes. El primero de ellos fue Rómulo, como bien sabéis, y el último fue Lucio Tarquinio el Soberbio. Fue una monarquía que tuvo sus luces y sus sombras, y fueron de hecho las sombras las que acabaron con ella. Pero ¿quiénes fueron estos reyes y qué aportaron a Roma? Como ya he dicho, el primer rey de Roma fue Rómulo, que fue también su fundador, cuando en el 753 a.C. empieza a levantar la ciudad sobre la colina Palatina. Tras fundar y nombrar a Roma,
según cuenta la historia, permitió que hombres de todas las clases vinieran a Roma como ciudadanos, incluidos esclavos y hombres libres, sin ningún tipo de distinción o discriminación. Pero esto causó un problema, y es que Roma en este punto tenía a muchos hombres y a pocas mujeres. Por lo que Rómulo tenía la idea de invitar a las tribus vecinas a una fiesta en Roma con el fin de raptar a las mujeres. Como es lógico, esto llevó a un conflicto directo con los sabinos, ya que la mayoría de las mujeres raptadas eran sabinas. Tras la cruenta guerra que siguió, Rómulo compartió el trono con el rey sabino Tito Tacio. Acto seguido seleccionó a los hombres más notables de Roma para formar el Senado como un consejo del rey. Estos senadores serían llamados patres, y sus descendientes serían los patricios, que formarían la aristocracia romana hasta tiempos imperiales. Después de la muerte de Rómulo, hubo un interregno de 1 año durante el cual 10 hombres elegidos del Senado gobernaron Roma. Numa Pompilio, que era un sabino, finalmente fue elegido por el Senado para suceder a Rómulo debido a su reputación de justicia y piedad, y es que el reinado de Numa estuvo marcado, de hecho, por la paz y la reforma religiosa. Tan religioso era este segundo rey de Roma que construyó el templo de Jano, durante el cual, después de establecer la paz con los vecinos de Roma, cerró las puertas del templo para indicar un estado de paz. Las puertas del templo permanecerían cerradas por el resto de su reinado. Además, como buen devoto que era, estableció el culto de las vírgenes vestales en Roma, asignó sacerdotes a Júpiter, Marte y Quirino, y también estableció el cargo de pontífice máximo, que sería la figura religiosa principal del Estado romano. Tulio Hostilio fue el tercer rey de Roma, y este rey se parecía mucho a Rómulo en su comportamiento guerrero, pero era radicalmente diferente a Numa por su falta de respeto a los dioses. Tulio hizo la guerra contra Alba Longa, Veyes y los sabinos, y fue de hecho durante su reinado que la ciudad de Alba Longa fue completamente destruida, después de lo cual Tulio integró a su población en Roma. Según nos cuenta el historiador romano Tito Livio, Tulio descuidó el culto a los dioses hasta que, hacia el final de su reinado, enfermó y se volvió supersticioso. Pero cuando Tulio invocó a Júpiter y le pidió ayuda, el dios respondió con un rayo que redujo a cenizas al rey y a su casa. Con todo, a Tulio Hostilio se le atribuye la construcción de la Curia Hostilia, que sería un hogar para el Senado que duró hasta 5 siglos después de su muerte. Tras la muerte de Tulio, los romanos eligieron a un rey pacífico y religioso en su lugar, es decir, todo lo contrario a lo que fue Tulio. El elegido fue el nieto de Numa, Anco Marcio, y al igual que su abuelo, Anco hizo poco para expandir las fronteras de Roma y solamente luchó en guerras defensivas. Tras su reinado, que fue un reinado muy marcado por la paz y la tranquilidad, tenemos al quinto rey de Roma y el primero de origen etrusco, Lucio Tarquinio Prisco. Al parecer, Prisco, después de emigrar a Roma, se ganó el favor del rey Anco, quien más tarde lo adoptó como su hijo. Una vez ascendió al trono, Tarquinio Prisco libró guerras contra los sabinos y los etruscos, duplicando el tamaño de Roma y, lo que es más importante, trayendo grandes tesoros a la ciudad. Una de las primeras reformas que hizo fue añadir a 100 miembros más al Senado de las tribus etruscas conquistadas, elevando el total de senadores a 200. Con los tesoros que había adquirido en las guerras, los usó para construir grandes monumentos. Por ejemplo, el Foro Romano, el Templo de Júpiter en la colina Capitolina y el Circo Máximo. Su reinado, además, destaca por la introducción de símbolos etruscos de autoridad civil y militar en Roma. Por ejemplo, el cetro del rey, los anillos usados por los senadores y el uso de la tuba con fines militares. Tras la muerte de Prisco, su yerno, Servio Tulio, le sucedió en el trono. Y al igual que su suegro antes que él, Servio guerreó con éxito contra los etruscos. Tras dichas guerras, Servio usó el tesoro de las campañas para construir el primer Pomerium, unos muros que rodeaban por completo las 7 colinas de Roma. Además, también realizó cambios organizativos en las fuerzas romanas y es conocido por implementar una constitución para los romanos. Por otra parte, las reformas de Servio provocaron un cambio importante en la vida romana, pues los derechos de voto ahora se basaban en el estatus socioeconómico
transfiriendo gran parte del poder a manos de la élite romana. El reinado de 44 años de Servio llegó a un abrupto final cuando perdió la vida en una conspiración dirigida por su propia hija, Tulia, y su esposo Lucio Tarquinio el Soberbio, quien tomaría el trono. Mientras estuvo en el poder, Tarquinio llevó a cabo una serie de guerras contra los vecinos de Roma, y aunque su reinado, como ahora veréis, tiene un mal recuerdo, lo cierto es que llevó a cabo una serie de obras públicas, como por ejemplo la finalización del templo de Júpiter en la colina Capitolina. Su reinado, sin embargo, destaca más por su uso de la violencia y la intimidación, con el fin de mantener el control sobre Roma, así como por su falta de respeto a las costumbres y al Senado. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando el hijo del rey, Sexto Tarquinio, violó a Lucrecia, quien era esposa e hija de poderosos nobles romanos. Lucrecia contó a sus familiares cómo fue el ataque con todo tipo de detalles, y después acabó con su vida para evitar la deshonra. Tras estos hechos, 4 hombres dirigidos por Lucio Junio Bruto iniciaron una revolución que acabó con la expulsión de Tarquinio y su familia en el 509 a.C. En consecuencia, Bruto y Colatino pasaron a ser los primeros cónsules de Roma, marcando el comienzo de la República. Una forma de gobierno que perduraría por los siguientes 5 siglos, hasta la llegada de César Octavio. Bueno, pues ya en esos 7 minutos pues parece resumir bastante lo de los reyes. Comentarios antes de hacer un breve resumen de estos comentarios, preguntas. Igual, Daniel, confírmame si ya te llegó el correo electrónico con los enlaces. Sí, profe, muchas gracias. Sí, no. Me parece que había otros 2 compañeros, creo que, a ver, déjenme ver si está Briseida Ciclalit o no está presente. Sí, profe. Ok, y Macedo Salgado, ¿verdad? ¿También está aquí? Bueno, entonces Macedo Salgado, pues apenas le acaba de mandar los enlaces. Ok, creo que nada más son los únicos. Ok, son 3 que los que se agregan a este grupo. Ok. Entonces, preguntas, comentarios, dudas, no, nada. Sí, en resumidas cuentas, pues ya entre Rómulo y Numa, pues ellos sientan las bases políticas y religiosas. Tulio y Anco, pues son los que expanden y fortalecen a Roma como tal. Ya Tarquino y Servio, pues ellos introducen las reformas y las obras, pero al final de cuentas, pues el abuso de Tarquino el Soberbio, pues acabó con la monarquía, ¿no? Ya ahorita más o menos vieron, pues, cuáles fueron las motivantes, ¿no? Pero, pues, hay que adentrarnos un poco más a Tarquino el Soberbio. Él fue más que nada el último rey, gobernó, pues, como un tirano y, pues había violado a Lucrecia, ¿no? Provocando, pues la rebelión. Bueno, su hijo, más que nada, su hijo Sexto, viola a Lucrecia y provoca la rebelión, y pues esto hace que los que ayudan a expulsarlo, pues se vuelvan cónsules de la futura república. Pero pues veamos ahora sí Tarquino el Soberbio, ¿no? Bueno, primero vamos a ver a Tulio Hostilio. Él pues fue un guerrero de Roma. Ya, y cerramos con Tarquino. Parto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Toca seguir la serie de los reyes romanos hablando de Tulio Hostilio, el tercer rey de Roma tras Rómulo y Numa Pompilio. Este hombre gobernó Roma entre los años 673 y 642 a.C. y al igual que los demás reyes de Roma, Tulio vivió durante el periodo legendario cuyos registros fueron destruidos en el siglo IV a.C. La mayoría de los relatos que tenemos sobre Tulio Hostilio proceden de Tito Livio, el famoso historiador romano del siglo I a.C. Si nuestro viejo y ya muy cercano amigo
amigo Numa Pompilio fue el más religioso de todos los reyes romanos y también el más pacífico, entonces queda claro que Tulio Hostilio fue el más agresivo, el más sanguinario y el más hostil. Hostilio el hostil, ¿podría ser de ahí de donde viene la palabra? Pues hostil viene del latín hostilis, que significa del enemigo, que a su vez viene de hostis, enemigo. Entonces, ¿qué opináis? ¿La palabra hostil derivó del comportamiento antagónico de este rey o se ganó el nombre por su comportamiento político? En realidad, resulta que el nombre es al menos unas cuantas generaciones más antiguo que Tulio. Según Tito Livio, durante la guerra de Roma contra los sabinos, el abuelo de Tulio Hostilio, amigo y camarada de Rómulo, se adelantó valientemente al resto del ejército para defender la ciudadela romana contra los invasores sabinos y murió, por supuesto. ¿Fue entonces este comportamiento hostil la raíz de la palabra? Probablemente nunca lo sabremos, pero sea como fuere, parece que esta afinidad por la batalla se contagió a su nieto. Cuando el piadoso rey Numa finalmente sucumbió, Tulio fue elegido por el Senado y se convirtió en rey en el 673 a.C. y gobernó, supuestamente, hasta el 642, aunque puede que no fuera el gobernante sabio y pacífico que fue su predecesor. Su habilidad en el campo de batalla le llevó a conquistar las ciudades de Fidenae, Veii y la más famosa, Alba Longa. Sabemos que Tulio derrotó a los albanos y arrasó su ciudad y castigó brutalmente a su traidor líder, llamado Fufecio. Después, acogió a los albanos supervivientes en Roma, duplicando así la población de la ciudad. Según Tito Livio, añadió nobles albaneses al Senado de Roma y construyó para ellos la Curia Hostilia, de la que hablaremos más adelante. También utilizó a los nobles de Alba para aumentar su fuerza de caballería. Tulio, descrito como mucho más militarista que Rómulo en las propias fuentes romanas, como hemos dicho, fue a la guerra contra Alba Longa, Fidenae y los velletinos. Intentó tratar a los albanos como aliados, pero el Fufecio este les traicionó. Tras vencer a los habitantes de Fidenae, derrotó también a sus aliados, que eran los velletinos, en una sangrienta batalla en el río Anio. También derrotó de nuevo a los sabinos en la batalla de Silva Malitiosa, lanzándolos a la confusión, utilizando su caballería potenciada por los albanos. Respecto a su muerte, en realidad se puede culpar al mal tiempo de la improbable desaparición de Tulio. Cerca del final de su reinado, una lluvia de meteoritos supuestamente asoló la ciudad, seguida de cerca por un brote de peste. Livio relata que estos presagios se debieron a que Tulio descuidó los ritos y las observancias religiosas, fundamentales para la supervivencia de la ciudad. Cuando el propio rey se contagió de la peste, por fin vio la luz y trató desesperadamente de enmendarse a los dioses, pero ya era demasiado tarde, y tras estropear un ritual sagrado en honor a Júpiter por su torpeza, fue alcanzado por un rayo. Y ese fue el fin de Tulio Hostilio, quien reinó durante 32 años. En general, durante su reinado, las exitosas campañas militares llevaron la gloria a la floreciente Roma muy atrasada con respecto a sus vecinos, aumentando su poder de forma espectacular. Su territorio se expandió y su población aumentó a medida que los pueblos conquistados eran absorbidos por la población romana. A Tulio también se le atribuye, como dijimos antes, la construcción del primer senado de la ciudad, la Curia Hostilia, en el Foro Romano, aunque según las pruebas arqueológicas se construyó más cerca del año 600 a.C. y Tulio murió en el 642. Pero bueno, no vamos a discutir tampoco por una tontería como son las fechas. Antes de terminar el vídeo, os voy a dejar dos referencias de autores romanos. Bueno. Pues bueno, Tulio Hostilio pues es el tercer rey de Roma como tal, ¿no? Su figura pues marca pues, un contraste total pues con lo que era su predecesor Numa Pompilio, pues que Numa era un poco más relajado, ¿no? Él había pues representado tanto la paz, la religión y pues la vida ordenada pues en torno a estos ritos sagrados. En cambio pues Tulio pues encarna este espíritu guerrero y expansionistas y pues desde el inicio de su reinado pues deja claro que pues la grandeza de Roma pues no iba a cimentarse pues en los templos sino en la fuerza del ejército. Pues ya nos marca cómo queda ejemplo de a lo mejor pues la palabra hostil pudiera venir de Tulio, ¿no? Pues más que nada este reino pues está marcado por las constantes enfrentamientos bélicos, pues siendo el más famoso el conflicto de Alba Longa, la antigua ciudad madre de Roma. Y pues para evitar la batalla campal que destruye ambas ciudades, pues se decidió que pues el destino de la guerra pues se resolviera un poco más con un combate singular entre tres hermanos romanos. Estaban los Horacios y tres hermanos albanos que eran los Curiacios, ¿no? Al final de cuentas, pues el enfrentamiento fue feroz. Dos de los Horacios pues
pues murieron, mientras que que los tres curacios pues quedaron heridos. El único Horacio sobreviviente pues fingió huir y aprovechando que los albanos estaban debilitados, pues los derrotó uno por uno. Con esa victoria pues Roma asegura su supremacía y pues Tulio sin compasión pues decidió destruir a Alba Longa y trasladar a sus habitantes a Roma. Gracias a esto, la ciudad aumenta su población, gana nuevas familias nobles y refuerza pues el Senado con los miembros albanos, consolidando pues así más su, su poder político, ¿no? La Roma pues de Tulio Hostilio pues se transformó en una ciudad más grande, más fuerte y con clara pues vocación de la potencia regional. Sin embargo, pues su carácter guerrero pues también tuvo un lado negativo, ¿no? Él pues descuidó por completo la religión y los rituales, lo cual pues en Roma pues era considerado pues un grave error. Así que cuando llega la peste, pues ahora sí que Tulio, teniendo pues la cólera de los dioses, pues intentó hacer un sacrificio solemne a Júpiter, pero pues realizó pues el ritual de manera incorrecta, lo que igual fue pues interpretado como un acto de impiedad y pues al final de cuentas, según la tradición, pues el dios lo castigó lanzando pues un rayo que fulmina su casa y acaba con su vida y la de su familia. Y pues ese fue el reinado de Tulio Hostilio, ¿no? Al final de cuentas es un rey pues recordado por haber hecho de Roma una ciudad guerrera y dominante, pero también como ejemplo de que ningún poder militar se podía sostener sin el respeto a la religión y las tradiciones sagradas, ¿no? Y ya ahorita pues vamos a ver a Tarquino el Soberbio ya como el último rey de la monarquía, ya para dar el repaso de la república que nos habíamos quedado la clase pasada. A ver, bueno. Las civilizaciones más legendarias de la historia? ¿Quién fue Tarquinio el Soberbio y qué acciones suyas provocaron una revolución que cambiaría para siempre el destino de Roma? ¿Y cómo su gobierno, marcado por el escándalo y la controversia, dio paso a la naciente República Romana? Hola, bienvenido. Exploraremos sus acontecimientos sentaron las bases para una nueva era en Roma. ¿Fue Tarquinio simplemente un tirano o un líder incomprendido en un tiempo de cambio? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su caída y qué legado dejó en la historia romana? Acompáñame en este viaje a través de las intrigas y las luchas y transformación que te mantendrá enganchado hasta el periodo anterior a la República. Su ascendencia se remonta a Lucio Tarquinio Prisco, quien, según la tradición, fue el quinto rey de Roma y el primero de origen etrusco en ocupar el trono. Se dice que Prisco llegó a Roma desde Tarquinia, una ciudad etrusca ubicada en la región de Etruria, en el centro de Italia. La dinastía de los Tarquinios se destacó por su influencia y riqueza, así como por su estrecha conexión con las ciudades-estado etruscas. Se cree que Tarquinio el Soberbio ascendió al trono después de la muerte de su suegro, el rey Tarquinio Prisco, quien fue asesinado por miembros de la nobleza romana. Aunque la legitimidad de su reinado fue cuestionada por algunos, Tarquinio logró consolidar su posición como el séptimo y último rey de Roma antes del establecimiento de la República Romana. La Roma prerepublicana se caracterizó por un sistema monárquico en el que los reyes ejercían el poder político, militar y religioso sobre la ciudad y sus territorios circundantes. Este periodo abarca aproximadamente desde el legendario reinado de Rómulo, el primer rey de Roma, hasta la fundación de la República en el año 509 a.C. Durante este tiempo, Roma experimentó un crecimiento y desarrollo significativos, pasando de una pequeña aldea a una ciudad-estado próspera y poderosa en la región de Lacio. Los reyes desempeñaron un papel central en la organización y el gobierno de la sociedad romana prerepublicana. Eran considerados líderes políticos, militares y religiosos, y tenían autoridad suprema sobre el pueblo romano. Además de liderar en tiempos de guerra y defender la ciudad, los reyes también estaban a cargo de la administración de la justicia y la legislación, así como de presidir ceremonias religiosas y rituales.
Sin embargo, el poder de los reyes no era absoluto, ya que estaban limitados por las instituciones y tradiciones establecidas en la sociedad romana. Por ejemplo, el Senado, compuesto por los líderes de las familias aristocráticas, patricios, ejercía cierta influencia en la toma de decisiones políticas y militares. Además, las asambleas populares, comitia, tenían la facultad de aprobar leyes y tomar decisiones importantes en cuestiones de Estado. En general, los reyes de la Roma prerrepublicana desempeñaron un papel crucial en la formación y consolidación de la ciudad-estado romana, estableciendo las bases para su expansión y dominio en la región del Mediterráneo. Sin embargo, el abuso de poder por parte de algunos reyes, como Tarquinio el Soberbio, eventualmente llevó al derrocamiento de la monarquía y al establecimiento de la República Romana. Tarquinio el Soberbio, también conocido como Tarquinio II, ascendió al trono de Roma tras la muerte de su suegro, el rey Tarquinio Prisco. La historia cuenta que Tarquinio Prisco fue asesinado por una conspiración, y su esposa, Tanaquil, viuda del rey, aprovechó la ocasión para asegurar la sucesión al trono para su yerno, Tarquinio el Soberbio. Tanaquil, astutamente, anunció falsamente que su esposo estaba aún vivo y, en su lugar, dirigió a la gente de Roma desde una ventana del palacio, presentando a Tarquinio como el nuevo rey. Este acto de engaño y manipulación fue aceptado por la población romana, y Tarquinio asumió el poder como el séptimo y último rey de Roma. Este episodio muestra cómo Tarquinio llegó al trono mediante la astucia y el oportunismo, sentando las bases de un reinado caracterizado por la crueldad y el despotismo. Durante su reinado, Tarquinio el Soberbio impuso un gobierno caracterizado por la tiranía, la corrupción y la opresión, lo que generó un creciente descontento entre los ciudadanos romanos. Adoptó políticas autocráticas y despiadadas para consolidar su poder, utilizando la violencia y la represión para silenciar cualquier forma de oposición o disidencia. Una de las acciones más controvertidas de Tarquinio fue su explotación desenfrenada de los recursos y la mano de obra de los ciudadanos romanos para financiar proyectos de construcción faraónicos y mantener un estilo de vida lujoso para él y su corte. Implementó impuestos excesivos y confiscaciones de propiedad para enriquecerse a expensas del pueblo romano, lo que exacerbó las tensiones sociales y económicas dentro de la sociedad. Además, el reinado de Tarquinio estuvo marcado por actos de crueldad y arbitrariedad, donde se empleaba la violencia y la intimidación para mantener su control sobre la población. Castigaba severamente a aquellos que desafiaban su autoridad, y su régimen se ganó la reputación de ser brutal y opresivo. Este clima de injusticia y opresión alimentó el descontento entre los romanos y eventualmente contribuyó al derrocamiento de Tarquinio y al establecimiento de la República Romana, donde se buscaba un sistema de gobierno más equitativo y representativo. El reinado de Tarquinio el Soberbio, por lo tanto, se recuerda como un periodo oscuro en la historia de Roma, marcado por la tiranía y la opresión. Durante el reinado de Tarquinio el Soberbio, se llevaron a cabo varios proyectos de construcción monumentales que contribuyeron a la grandeza de Roma, pero también alimentaron la opresión y el descontento entre los ciudadanos romanos. Uno de los proyectos más destacados fue la construcción del templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina capitolina. Este templo, dedicado al dios supremo Júpiter, fue erigido con un esplendor y una magnificencia sin precedentes, destinado a ser el centro espiritual y religioso de la ciudad. Su construcción requirió enormes recursos y una extensa mano de obra, que en gran parte consistía en esclavos y ciudadanos romanos obligados a trabajar en condiciones difíciles y con poca o ninguna compensación. Además del templo de Júpiter, Tarquinio también supervisó la construcción de la Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado avanzado que se considera una de las hazañas de ingeniería más impresionantes de la Roma antigua. Esta estructura monumental fue diseñada para drenar las aguas pluviales y residuales de la ciudad, ayudando a prevenir inundaciones y mejorar las condiciones de salubridad en Roma. Sin embargo, aunque estos proyectos contribuyeron al prestigio y la grandeza de Roma, también se asociaron con la explotación y el abuso de los ciudadanos romanos, que fueron obligados a trabajar en condiciones de servidumbre y sufrimiento para satisfacer los caprichos y la ambición del rey. Por lo tanto,
mientras que la construcción de estos monumentos reflejaba el deseo de Tarquinio de dejar un legado duradero. También contribuyó a su caída al aumentar el descontento entre los romanos y alimentar el impulso hacia la instauración de la República. Durante el reinado de Tarquinio el Soberbio, Roma experimentó un periodo de opresión y crueldad que generó un creciente descontento entre los ciudadanos. Uno de los episodios más trágicos y emblemáticos de este periodo fue la historia de Lucrecia. Lucrecia era una noble romana conocida por su virtud y pureza. Según la leyenda, el hijo de Tarquinio, Sexto Tarquinio, perpetró un acto atroz contra ella, violándola mientras su esposo estaba ausente. Después del atroz crimen, Lucrecia, devastada y avergonzada por lo sucedido, se quitó la vida para preservar su honor y dignidad. La tragedia de Lucrecia conmocionó a Roma y desencadenó un levantamiento contra el rey Tarquinio. La muerte de Lucrecia sirvió como un catalizador para despertar un profundo sentimiento de indignación y resentimiento entre los romanos, quienes vieron en el acto de violencia una manifestación de la tiranía y la injusticia que caracterizaban el gobierno de Tarquinio. El levantamiento contra el rey, conocido como la Revolución de 509 a.C., marcó el fin de la monarquía en Roma y el comienzo de la República. Los romanos, liderados por figuras prominentes como Lucio Junio Bruto, expulsaron a Tarquinio y a su familia del poder, poniendo fin a su reinado de opresión y crueldad. La historia de Lucrecia y su trágico destino se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en Roma, inspirando a generaciones posteriores de romanos a defender los valores de la República y resistir cualquier forma de tiranía y abuso de poder. En la Roma antigua, el reinado de Tarquinio el Soberbio estuvo marcado por el abuso de poder, la corrupción y la opresión. Uno de los episodios más trágicos durante su gobierno fue el destino de Lucrecia, una noble romana conocida por su virtud y pureza. Según la leyenda, el hijo de Tarquinio, Sexto Tarquinio, perpetró un acto atroz contra Lucrecia. Aprovechando la ausencia de su esposo, Sexto la violó en su propio hogar. Después del terrible crimen, Lucrecia, devastada por el ultraje y la vergüenza, tomó la decisión desgarradora de quitarse la vida para preservar su honor y dignidad. La noticia del suicidio de Lucrecia se extendió rápidamente por Roma, causando indignación y furia entre los ciudadanos. La cruel violación de Lucrecia a manos del hijo del rey fue vista como un símbolo del despotismo y la injusticia que prevalecían bajo el gobierno de Tarquinio. El incidente desencadenó un profundo malestar entre la población romana, alimentando el resentimiento acumulado contra el rey y su familia. En medio de este clima de agitación y descontento, Lucio Junio Bruto, un prominente líder romano y descendiente de la legendaria familia real de los Tarquinios, emergió como el principal instigador del levantamiento contra el rey. Bruto, junto con otros líderes influyentes, aprovechó el fervor popular generado por la tragedia de Lucrecia para organizar una revuelta contra la tiranía de Tarquinio. Con un llamado a restaurar la libertad y la justicia en Roma, Bruto y sus seguidores lograron movilizar a una gran cantidad de romanos descontentos para enfrentarse al régimen opresivo del rey. El levantamiento, conocido como la Revolución de 509 a.C., marcó el fin de la monarquía en Roma y el establecimiento de la República. Los romanos, inspirados por el sacrificio de Lucrecia y liderados por Bruto, expulsaron a Tarquinio y a su familia del poder, dando paso a una nueva era de gobierno basada en los principios de la libertad, la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos. La tragedia de Lucrecia y el consecuente levantamiento liderado por Lucio Junio Bruto fueron eventos decisivos que precipitaron la caída de la monarquía romana y el surgimiento de la República. La violación de Lucrecia a manos del hijo del rey provocó un profundo rechazo hacia la tiranía y la opresión ejercida por la familia real de los Tarquinios. Este acto de violencia contra una mujer noble y virtuosa despertó un sentimiento de indignación y furia entre la población romana, avivando el deseo de liberarse del yugo de la monarquía. El suicidio de Lucrecia y el llamado de Bruto a restaurar la libertad y la justicia resonaron entre los ciudadanos romanos, quienes se unieron en masa para enfrentarse al régimen opresivo del rey. El levantamiento fue impulsado por un fervor popular sin precedentes, que llevó a una amplia participación de la población en la lucha por derrocar al gobierno monárquico. Bruto, un destacado líder romano y descendiente de la familia real de los Tarquinios, emergió como el principal instigador del levantamiento contra el rey.
Su valiente liderazgo y su compromiso con la causa de la libertad y la justicia galvanizaron a la población y proporcionaron un liderazgo efectivo durante la revuelta, la Revolución de 509 a.C., inspirada por el sacrificio de Lucrecia y liderada por Bruto, culminó con la expulsión de Tarquinio el Soberbio y su familia del poder. Este evento marcó el fin de la monarquía en Roma, poniendo fin a siglos de gobierno autocrático y abriendo el camino para una nueva forma de gobierno basada en los principios republicanos. En resumen, la tragedia de Lucrecia y el levantamiento liderado por Lucio Junio Bruto fueron eventos críticos que catalizaron la caída de la monarquía romana y el establecimiento de la república, sentando las bases para una nueva era de gobierno basada en la participación ciudadana, la igualdad ante la ley y la soberanía del pueblo. El reinado de Tarquinio el Soberbio fue un periodo crucial en la historia de Roma que contribuyó significativamente al final de la monarquía y al establecimiento de un nuevo sistema de gobierno republicano. Tarquinio el Soberbio gobernó con mano dura y ejerció un gobierno tiránico y opresivo sobre el pueblo romano. Su reinado estuvo marcado por la corrupción, la violencia y la falta de respeto por las leyes y las instituciones tradicionales romanas. Este comportamiento despótico generó un creciente resentimiento entre la población romana, que anhelaba un gobierno más justo y equitativo. Durante su reinado, Tarquinio el Soberbio y su familia cometieron una serie de crímenes atroces y abusos de poder que alienaron aún más a la población. La historia de Lucrecia, una mujer noble y virtuosa violada por el hijo del rey, simboliza el alcance de la injusticia y la depravación bajo el gobierno de los tarquinios. Este acto desencadenó un profundo resentimiento entre los romanos y sirvió como catalizador para el levantamiento contra el rey. La tragedia de Lucrecia y el liderazgo valiente de Lucio Junio Bruto fueron fundamentales para el fin del reinado de Tarquinio el Soberbio y el establecimiento de la República. Bruto, un destacado líder romano y descendiente de la familia real de los Tarquinios, lideró la revuelta popular contra el rey, convocando al pueblo romano a restaurar la libertad y la justicia. La revolución de 509 a.C., inspirada por el sacrificio de Lucrecia y liderada por Bruto, resultó en la expulsión de Tarquinio el Soberbio y su familia del poder. Este evento marcó el fin de la monarquía en Roma y estableció un nuevo orden político basado en los principios republicanos, donde el poder residía en el Senado y los ciudadanos libres de Roma. El reinado de Tarquinio el Soberbio dejó un legado oscuro en la historia de Roma, ya que su gobierno tiránico y opresivo fue uno de los principales catalizadores que condujeron al fin de la monarquía romana y al establecimiento de la república. Tarquinio el Soberbio gobernó de manera despiadada y tiránica, imponiendo altos impuestos, confiscando propiedades y utilizando la fuerza para mantener su poder. Este comportamiento generó un creciente descontento entre la población romana, que anhelaba libertad y justicia. El reinado de Tarquinio el Soberbio fue marcado por actos de crueldad y opresión, incluyendo la violación de Lucrecia, que provocó un levantamiento liderado por Lucio Junio Bruto. Este levantamiento fue el punto de inflexión que condujo a la caída de la monarquía romana y al establecimiento de la república, ya que despertó el sentimiento antimonárquico y movilizó a la población para derrocar al régimen opresivo del rey. La expulsión de Tarquinio el Soberbio y su familia del poder marcó el comienzo de una nueva era en Roma, caracterizada por un gobierno republicano basado en la participación ciudadana y la división del poder. Este cambio significativo en la estructura política de Roma estableció las bases para un sistema de gobierno más equitativo y representativo, en el que el poder no residía en manos de un solo individuo, sino en instituciones democráticas. A pesar de su legado negativo, Tarquinio el Soberbio sigue siendo recordado en la historia de Roma como el último rey de la monarquía romana, cuyo reinado tiránico y opresivo desencadenó eventos que transformaron radicalmente el sistema de gobierno y sentaron las bases para el desarrollo posterior de la República Romana. Su memoria sirve como recordatorio de los peligros del abuso de poder y la importancia de la lucha por la libertad y la justicia en la historia de Roma y más allá. En el video hemos explorado la figura de Tarquinio el Ahí una disculpa porque el video está medio largo, ¿no? Igual pues es como, bueno, ahorita se los voy a explicar, ¿no? Pero me mandó mensaje la doctora, perdón. Déjenme ver qué me está diciendo la doctora. Ok.
Ah, caray. Espérame. Esto es que es relativamente importante porque me dicen que la siguiente semana iniciaríamos clases presenciales con ustedes, ¿o no le han dado el aviso a ustedes? Nos dijeron que nos presentáramos mañana porque de 7 a 11. Bueno, hasta ahorita nada más tenemos el de mañana. No nos han dado otro. Si es que me están mandando un mensaje ahorita de que, pues me dicen, inician el 29 de septiembre, presencial Derecho Romano. Ok. A ver, déjenme ver. Porque sí, no sé por qué, si sabe que tengo clase con ustedes, me andan mandando mensajes ahorita. Y por relativamente es importante porque pues a ustedes un día. Ok. Bueno, dejen que se haga bolas otra vez la doctora y ya al rato veo. Ok, sí, la siguiente semana al parecer ya nos veríamos presencialmente. Quieren que todos, pero paulativamente, no sé con qué tienen con paulativos y pues eso es como para que, ok, primero los tres y después vayamos, pero bueno, pues somos una institución nueva, ¿no? Pues sé qué podemos esperar, apenas estamos adaptándonos y pues, ok, pues bueno, pues ya vieron cómo era Tarquinio el Soberbio, ¿no? Él pues fue el séptimo y último rey de Roma. Su reinado pues estuvo marcado por la violencia, la ambición y la tiranía. Pues llegó al trono de forma sangrienta, pues hay que recordar que su esposa Tulia la menor, hija del rey Servio Tulio, pues conspiró junto con él para asesinar a su propio padre, así que pues Tarquino se apodera del trono sin respetar la sucesión legítima y pues desde el principio mostró un gobierno sin frenos y sin límites, ¿no? Él gobernó con desprecio hacia las instituciones tradicionales y pues él nunca consultaba al Senado, ¿no? O sea, no respetaba las leyes, se rodeó de una guardia personal para asegurar su poder, pues tenía un carácter despótico, ¿no? Lo que hizo que ganarse rápidamente el odio de los romanos. No obstante, pues durante su gobierno también se realizaron importantes obras como fue la conclusión del gran templo de Júpiter Capitolino y la continuación de proyectos de infraestructura pues que se habían iniciado con sus predecesores, ¿no? Además de que mantuvo una política exterior activa buscando pues alianzas con otras ciudades del Asia. Sin embargo, pues su tiranía pues se vio manchada por un hecho que pues resultó decisivo para la historia de Roma, ¿no? El crimen cometido por su hijo Sexto Tarquinio, que pues abusando de su posición de poder violó a Lucrecia, que era pues una matrona romana de gran prestigio y honor, pues ahora sí que pues Lucrecia, incapaz de soportar la deshonra, pues revela el ultraje y luego se quita la vida. Este suicidio pues encendió la indignación popular y se convirtió en el símbolo de la corrupción y el abuso de la monarquía. Fue entonces cuando Lucio Junio Bruto, pues junto a los otros nobles romanos, pues encabeza la rebelión contra los tarquinos, donde pues el pueblo cansado de la tiranía pues se levanta y pues ahora sí que pues con ello expulsa a Tarquino el Soberbio y a toda su familia. Se pone el fin de la monarquía romana y a partir de ese momento pues los romanos juraron pues no volver a aceptar reyes y establecieron pues un nuevo sistema de gobierno que se denominó la república, que se basaba en los magistrados elegidos anualmente y en el poder del senado. Ahora sí que pues Tarquino el Soberbio pasó a la historia como el ejemplo de gobernante corrupto y tirano. A final de cuentas su caída pues fue decisiva para Roma porque pues permite el nacimiento de la República y el sistema que guiaría la ciudad en su expansión por Italia y el Mediterráneo. O sea, quiero que comprendan por qué estamos deteniéndonos en estudiar la monarquía romana y en general la historia política de Roma. A pesar de que ya lo habíamos visto la semana, pues quiero que entiendan esta parte, ¿no? O
sea, no solo se trata pues de una cuestión histórica ni de memorizar los nombres de los reyes y las fechas. En realidad, pues este periodo nos muestra los cimientos del derecho romano. En la monarquía, pues vemos cómo nacen las instituciones que marcarán a Roma, pues durante los siglos, donde pues está el Senado, la división social entre los patricios y los plebeyos, la importancia del mos maiorum, pues más que nada es la costumbre como fuente del derecho, y el hecho del que el poder del rey pues no se entendía separado de la religión y de la justicia, ¿no? Al final de cuentas, pues hay que entender que cada rey dejó una huella, ¿no? O sea, si vamos a Rómulo, que pues, él pues hace la organización del pueblo, Numa en la religión, Tulio pues en la militarización, Servio Tulio pues en esto de la reforma censal y Tarquino el Soberbio pues como un ejemplo del abuso de poder que lleva a los romanos pues a expulsar a los monarcas y fundar la república. Le digo, pues yo quisiera entender que aparte de que pues creo que soy muy teórico y a mí no me gusta que pues se pasen cosas de más, pues vean esta materia como pesada e incluso agobiante, ¿no? Pues hay que entender que todos la naturaleza de la materia pues es así, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay conceptos pues muy antiguos, donde hay instituciones lejanas en el tiempo y además de que pues vienen de la materia de Estado y Derecho Constitucional, ¿no? Que pues al final de cuentas pues exige mucho esfuerzo teórico. Igual tengo la confianza en que mi compañero creo que había dicho que era Francisco Javier el que les da Estado y Derecho Constitucional, ¿verdad? ¿O quién les da Estado? Sí, profe, ese. Ujú. Sí, creo que pues él ¿Esa es teoría de Estado o derecho? no, pues es que yo la conozco Introducción como al derecho. acá, entonces le da ahí. No, ¿quién le da la clase de las 7 del día de hoy? Teoría del Estado es Sergio, el profe Sergio. Sergio. Ah, ok. Entonces el maestro Sergio el que les dio hace rato. Sí, es muy dinámico. Sí, les digo, yo confío en que él pues haya hecho un poco más alivianada la carga de esta materia para que pues ya no lleguen tan agobiados conmigo, ¿no? O sea, pues yo también doy Estado y Derecho Constitucional, pero pues yo no omito cosas que deberían de saber, ¿no? Pero por eso, a base de los comentarios de una de sus compañeras, pues les decidí poner estos videos porque al final de cuentas les explican y van un poco más lentos que yo porque pues tengo la manía de hablar muy rápido. Esto porque pues a veces tiendo ahí en registro civil, pues yo estoy en el área de información y como es demasiada información y pues todos tienen cosas que hacer, pues tengo que dárselas rápida. Igual si me detengo en a veces partes que no comprendan, pues. Pero, o sea, es por ello que ahorita ya me la llevo un poco más relajado y decido ponerle los videos. Ya después les hago los resúmenes, incluso les explico parte de lo que se aborda, ¿no? Pero al final de cuentas estos videos pues permiten que tengan la primera aproximación pues tanto visual y sencilla, ¿no? Casi como un relato y pues entiendan la esencia de lo que pasó, ¿no? Ya con eso pues podemos aterrizar las ideas, darles orden, poner énfasis en los puntos jurídicos y políticos que pues son realmente importantes. Ahora sí que mi objetivo no es que se aprendan de memoria cada detalle, sino pues que comprendan la lógica de la evolución de Roma, cómo pasó pues de ser una monarquía con un rey que concentraba todo el poder a una república que buscó pues limitar ese poder y repartirlo en las distintas instituciones. Esa misma lógica pues es la que pues más o menos debe manejar el maestro Sergio con Estado y Derecho Constitucional, cuando analizan de cómo surge el Estado, cómo se organiza el poder y cómo se justifica la autoridad. A la diferencia, pues aquí lo vamos a ver en la historia de Derecho de Roma. Pues, o sea que, aunque pues la materia pueda sentirse densa, pues lo que busco es facilitarles el camino, ¿no? Que lo primero que vean sea claro y narrado y que luego pues tengan un resumen que puedan con ello pues repasar y usar como pues base para analizar el derecho romano con más seguridad. Aparte, pues si nos vamos a los textos, pues ya los dicen los mismos videos, ¿no? O sea, se basan en mitos, leyendas. Pues ya llega Cicerón y ya él creo que plasma la mayoría de historia de Roma en papel. Pero, o sea, si nos vamos
a los libros que estaban antes de esos, pues se van mucho en esto de mitos y leyendas. Y pues incluso algunos pudieran pensar que pues, hablar de reyes antiguos, de guerras y de ritos religiosos, pues está muy lejos de derecho que aplicamos hoy en día. Pero pues la realidad es que la monarquía encontramos los cimientos mismos de lo que después se convertirá en el derecho romano clásico, que a su vez es la base de gran parte de la tradición jurídica en la que nosotros nos formamos. Pues les decía, o sea, en la monarquía pues los reyes no eran solo gobernantes políticos, eran al mismo tiempo pues sacerdotes, jueces. Esto pues nos permite ver cómo en Roma al inicio pues no existía una separación clara entre el derecho, la religión y el poder político. Al final de cuentas el rey concentraba todas sus funciones y a través de él pues se administraba la justicia, se realizaban los rituales religiosos, que pues esto mantenía la paz con los dioses, y se dictaban las normas que orientaban la vida en la comunidad. Ahora sí que a ustedes que son estudiantes de derecho, pues ese dato es valioso, porque al final nos recuerda que el derecho no nace como un sistema abstracto de leyes, sino como parte de la organización de la sociedad vinculada con la moral, la religión y la autoridad, ¿no? Además, pues la monarquía pues, es el periodo en que se van formando las primeras instituciones romanas que sobrevivirán durante siglos. Pensemos en el Senado, que en esta época pues tenía un papel más consultivo que decisorio, pero que poco a poco se fue convirtiendo en el gran órgano de poder. Incluso podríamos hablar de la división entre los patricios y los plebeyos, que ya comienza pues a gestarse en esta etapa y que será el motor de enormes luchas sociales y jurídicas en la República. Ya lo veíamos cuando se formaron los plebiscitos, que al principio pues no tenían mucha injerencia y después se vuelven básicamente una fuente formal de derecho, ¿no? Incluso pues hay que recordar también que las reformas de reyes como Servio Tulio pues organizó a la población donde no solo por linaje sino por la riqueza pues crean así pues una forma de participación política que anticipa pues lo que será el sistema republicano. Y pues no olvidemos que pues muchas de las grandes obras públicas y la estructura de Roma pues comienzan en esta época, ¿no? Lo que muestra pues que desde entonces el derecho pues estaba al servicio de las necesidades colectivas, de cómo era lo organizar, regular, de dar cohesión a la vida en común, ¿no? Incluso, les digo, o sea, yo sé que pues este tema puede parecer pesado, incluso abrumador. Al final de cuentas, pues este derecho romano es una materia que más exige. No solo porque tenemos que ir muy atrás de la historia, sino porque debemos aprender a conectar esos hechos antiguos con los conceptos jurídicos que todavía hoy utilizamos. Pero pues, no sé, quisiera escucharlos. ¿Alguien? Pues a mí me parece interesante, profe, aunque a veces esto he batallado para entenderle un poco, ir como armando las fechas y todo eso, pero sí está, los videos que nos pone sí están interesantes. Dicen lo que usted quiere que entendamos, o sea, no nos pone como un extra de que no serviría de nada. Sí, y les digo, pues la historia de Roma pues no la vemos por gusto, sino porque nos enseña cómo el derecho nace, evoluciona y se adapta a las necesidades sociales. Ahora sí que con la monarquía pues aprendemos que el poder absoluto pues genera abusos y pues ya lo vimos como Tarquino el Soberbio pues llevó eso a que pues la comunidad decidiera exigir los límites, ¿no? Y esto llevó a la república. Y pues todas estas divisiones sociales entre los patricios y los plebeyos, pues no son meramente anecdóticas, sino que pues hasta reflejan las tensiones que obligaron a Roma pues a crear los mecanismos legales para resolver los conflictos. Aprendemos ahora sí que también desde los orígenes de Roma pues se valoró la costumbre, ¿no? Como esta fuente de legitimidad y de derecho, lo cual todavía hoy tiene una cierta resonancia en la importancia de la costumbre de nuestro propio sistema jurídico.
al final de cuentas, con esto, pues revisando la monarquía, pues no nos llenamos de nombres o fechas, sino que nos sirve para conocer estos episodios remotos de las raíces de lo que hoy conocemos como Estado, Constitución y Derecho, ¿no? O sea, eso lo están viendo en la materia que llevan antes que la mía. Pero pues sí, les digo, Derecho Romano pues es una materia difícil, demandante, y pues si nos vamos a la UABC, pues es una materia que normalmente los alumnos reprueban. ¿Por qué? Porque, pues no sé si no les interesa pues conocer la historia, o no sé si no se sienten identificados con la materia. Algo los lleva a encaminar para que reprueben, pues. Porque yo recuerdo que yo manejaba 2 libros, o sea, el maestro nos daba el Derecho Romano de Eugene Petit, pero yo me auxiliaba de Derecho Romano de Ventura Silva. O sea, yo agarraba 2 libros. Si no lo entendía con uno, lo iba a entender con otro. Y pues básicamente es historia y análisis de la época romana. Y pues nada más era pues dominar un poco el latín. Y ya con eso, pues ya pasaba los exámenes, y solamente me acuerdo que 5 o 6 personas fuimos exentas de hacer el examen ordinario. Y ya pues ahí es como que ahí como rezando a ver si pasaban. Unos incluso hasta mejoraron su calificación final, ¿no? Pero pues si reprobaban ese examen, pues ya iban a ver la materia. Y pues muchos compañeros ya como en séptimo, octavo, todavía debían romano, y es como que ya iban de salida, o incluso debían introducción al estudio del derecho. O sea, como alguien que ya te pasó las demás materias como derecho civil, penal, el procesal civil, incluso procesal penal, mercantil, administrativo, fiscal, todavía te sigue debiendo introducción al estudio del derecho. O sea, para que entiendan un poco de que esas materias no están casi de relleno. O sea, esas tienen fundamentos esenciales para que puedan pues llevarlo a la práctica, ¿no? Le digo, pues con el análisis de la monarquía, pues ya entendemos un poco de por qué son estos procedimientos de las leyes. O sea, no se inventaron de un día para otro. Con Tarquín el Soberbio, pues ya vimos cómo la comunidad pues decidió exigir tener límites, porque era como que, ok, si es el rey, pues él lo que él diga y lo que él mande. Pero ya después dijeron, no, pero ¿por qué? Pues nosotros somos más, nosotros podemos exigir, nosotros podemos escoger a nuestro gobernante, y así le vamos a hacer, ¿no? Incluso para que no tenga tanto poder, pues vamos a tener un senado, y va a estar compuesto de ciertas personas, y así nos vamos a regir. Ahí son las 10:20. Ok. Pues igual podría ponerle las reformas militares romanas que basaron en la monarquía, pero creo que ya es suficiente con la monarquía el día de hoy. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que las reformas militares les ayudarían el día de hoy, o nos pasamos ya a la república? Pues no está de más, ¿no, profe? No está de más. Déjenme les pongo las... Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco-Romano History y Total War. Bienvenidos. El día de hoy iniciamos la serie del ejército romano y sus reformas. Comenzamos por la monarquía romana, que se extiende desde el 753 al 509 a.C. Se va a dividir en 2 etapas: Rómulo y la primera etapa. Los ejércitos de la era monárquica tienden a ser bastante desconocidos, pero el pueblo latino era un pueblo guerrero que supo organizarse para defender las 7 colinas de la recién fundada Roma. Posiblemente las primeras acciones bélicas de Roma fueron escaramuzas y asaltos a poblados cercanos de latinos y etruscos, como la ciudad de Fidenas o Velles, o incluso lo narrado por autores clásicos y pintado por tantos artistas famosos, conocido
como el rapto de las Sabinas. Tito Livio, en la historia de Roma desde su fundación, el libro primero, capítulo 13, cuenta cómo el primer rey Rómulo dividió la población en 30 curias. Se formaron 3 centurias, unos 300 jinetes, conocidos como equites. 10 curias eran de los ramnes, derivado de Rómulo, y por tanto de origen latino. 10 curias de los tities, de Tito Tasio, de origen sabino, y 10 curias de los luqueres, de origen incierto, pero que posiblemente venían de Lucerus, el rey etrusco de Ardea, sumando en total unos 3.000 soldados de infantería, conocidos como pedites. Estos primeros soldados romanos eran reclutados entre las edades de 17 a 45 años por los tribunos. Luego los varones aptos para la guerra, de entre 45 a 60 años, eran la reserva que se encargaba de la defensa del territorio. En cuanto al equipo y armamento de este primer ejército romano, era el mismo de la civilización villanoviana, utilizando los cascos con cresta como el de la tumba del guerrero de Pollo alle Croci, del siglo VIII, del Museo de Guarnaci de Volterra. Utilizaban lanzas, jabalinas, espadas, por lo general con hojas de bronce, rara vez de hierro, de unos 33 o 56 centímetros. También usaban hachas y solo los ricos podían permitirse armaduras compuestas con casco y coraza, la cual consiste en una pequeña placa rectangular que iba en el pecho delante del corazón, de unos 20 centímetros más o menos de ancho. Los escudos de este periodo en su mayoría eran redondos y se conocían como clipeus. Este sería abandonado en torno al siglo V, según cuenta Tito Livio, como veremos más adelante. Plutarco de Queronea, en la biografía de Rómulo, diría que éste introduciría el escudo de tipo sabino al momento de la unión de romanos y sabinos. Además, la tradición cuenta como al momento de producirse esta unión, el ejército creció a unos 6.000 soldados y 600 de caballería. Además, conformó una guardia personal de unos 300 hombres de caballería llamados céleres, pero esta será eliminada más tarde por Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Este tipo de divisiones no eran ajenas a las sociedades italianas, pues Aristóteles, en el libro séptimo de su Política, atribuye esto al rey de Enotria, Ítalo, del cual más tarde la península tomaría su nombre. Por tanto, Rómulo daría continuidad a esta tradición más antigua. La falange griega surge en torno al siglo VIII a.C., por lo que Rómulo utiliza este modelo de organización como tantos otros pueblos de Italia que ya tenían contacto con las primeras colonias griegas. Esta legión de Rómulo formaba una falange de 13 filas con la caballería a cada lado. El rey era el comandante en jefe del ejército, mientras que cada fila de 1.000 hombres era dirigida por un tribunus militum, mientras que la caballería por el tribunus celerum. Una de las cosas que marcó el surgimiento de Roma en el mito fue la falta de gente, por lo que las primeras guerras serían para capturar habitantes y así repoblar el territorio. El bautismo de fuego del ejército de Rómulo sería contra los sabinos y los pueblos latinos. Tras el rapto de las Sabinas, Rómulo marchó con su ejército contra aquellos. El rey prometió celebrar un triunfo en honor de Júpiter, el padre de los dioses, si ganaba al enemigo la batalla. Se dio primero al modo de la Ilíada, con un combate singular entre Rómulo y Acrón, el rey de los Seninetes. Tras el duelo que ganó Rómulo, siguió la conquista de la ciudad y el traslado de sus habitantes a Roma, adquiriendo estos derechos de ciudadanos. Luego Rómulo celebraría un triunfo con el cadáver de su enemigo, seguido de sus hombres leales. Después de esta guerra se unieron contra Roma Fidenas, Crustumerio y Antemna. En todas ellas venció Rómulo y se apoderó de sus ciudades y gentes, las cuales eran llevadas a Roma. Luego siguió la guerra contra Tasio, el rey de los Sabinos, nombrado por estos precisamente para hacer frente al rey de Roma. Este marchó contra la ciudad,
Tasio puso sitio al Capitolio, el cual consiguió tomar en el primer día, mientras que Rómulo conservó el Palatino. Tras lo cual, en el segundo día se enfrentaron en duelo los campeones de los ejércitos romanos y sabinos, y al tercer día, en medio de una lluvia de proyectiles, se interpusieron las sabinas para evitar que sus padres sabinos luchando mataran a sus maridos romanos, evitando así quedar huérfanas y viudas. Tras estos hechos, se fundó la diarquía romana. Rómulo y Tasio unirían sus pueblos y gobernarían de forma conjunta como dos reyes por varios años. Pero después de la muerte de Tasio, Rómulo inició otra guerra donde se impuso como victorioso tomando su ciudad, Laurento, en el año 737 a.C. La mitad de sus ciudadanos pasaron a trasladarse a Roma y a ser romanos, así como también la ciudad de Cameria, de latinos colonos de Alba Longa. Plutarco en la vida de Rómulo capítulo 25 dice que ante este fortalecimiento del Estado, los vecinos más débiles se sometían y se contentaban con hallar seguridad, mientras los más poderosos pensaban que no había que dejarlos, sino poner freno a su engrandecimiento y obstaculizar a Rómulo. Así inició la guerra entre romanos y etruscos. Esta guerra se dio tras la conquista de Medulia contra los de Fidenas y más tarde Velles. Pero tanto Plutarco como Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio difieren en el relato de cómo se condujeron estas batallas. Fidenas se vio obligada a firmar un tratado de amistad para 100 años, cediendo bastante de su país, así como rehenes a Rómulo. Después de la muerte de Rómulo o de su ascensión a los cielos como Quirino, dependiendo de la fuente, siguió Numa Pompilio, un rey de origen sabino, pacífico y dedicado a los asuntos de la religión. De él hablaremos más adelante en otra serie. Después tenemos al guerrero Tulo Hostilio, que es responsable de la conquista de Alba Longa, así como también de una guerra contra Fidenas, bastante interesante de comentar igualmente más adelante. El cuarto rey de Roma sería Anco Marcio, y de las filas del ejército de Anco Marcio saldría el siguiente, el quinto, es decir, Tarquinio Prisco. De él también hablaremos más adelante y de sus guerras tanto contra volscos como contra fidenatas, latinos y sabinos. Si bien es conocido que la historia de la monarquía romana estaba muy ligada al mito, aquí nos centraremos principalmente en lo que dice la tradición y podemos consultar con autores clásicos. Espero que les haya gustado, si es así no olviden. Sí, bueno, pues ya está la mayoría de lo de la monarquía, ¿no? Desde mi punto de vista, pues ya dos clases con la monarquía, pues parece suficiente. Igual haremos mención breve de lo de la república. También ya se había abarcado, donde habíamos hablado de las ciertas leyes que se habían hecho, ¿no? La ley Hortensia, la otra ley, ¿cómo se llama? Ya. Pero me dejan contestar. Bueno, la república, pues no fue simplemente cambio de nombres de los gobernantes, ¿no? O sea, fue un cambio de totalmente del sistema, un cambio de mentalidad y sobre todo pues un cambio jurídico, ¿no? Al final de cuentas, pues los romanos pues aprendieron de la experiencia de los reyes, especialmente los abusos de Tarquino, que pues ningún hombre pues debía concentrar todo el poder en sus manos, y de ahí que la república pues se construye bajo la idea de limitar el poder, repartirlo y someterlo a la regla.
Bueno. Sí, pues en la República pues el gobierno deja de ser personal, ¿no? Y pasa a ser un poco colegiado, donde pues ya no había un rey vitalicio, en su lugar pues se eligen a dos cónsules que eran magistrados, que pues duraban solo un año en el cargo y que debían tomar las decisiones de manera conjunta. Al final de cuentas, pues esto garantizaba que ninguno pudiera imponerse como tirano, además de que había otras magistraturas como funciones específicas, como eran los pretores, ediles, censores, cuestores, y en situaciones excepcionales, pues la dictadura, pero siempre estaba limitada en el tiempo, ¿no? O sea, no es como que había un dictador y pues se quedaba, o sea, nomás era momentáneamente en lo que se necesitaba. Al final de cuentas, pues la estructura política republicana pues se convierte en un laboratorio de control del poder, donde pues cada magistrado tenía los límites y donde el sistema buscaba equilibrio. Al final de cuentas, pues el Senado, que pues en la monarquía pues era solo un consejo de ancianos, pues adquirió una importancia mucho mayor, aunque formalmente pues no tenía poder legislativo. En la práctica pues orientaba las decisiones más importantes del Estado, pues desde lo que iba a la política exterior hasta las finanzas, incluso la administración de las provincias, ¿no? Finalmente el Senado pues era el órgano que pues representaba la continuidad y la experiencia de Roma. Ya después veríamos que incluso las asambleas populares tuvieron un papel esencial, ¿no? Incluso a través de ella pues los ciudadanos podían votar las leyes, elegir sus magistrados, pero pues hay que subrayar que este sistema no fue democrático en el sentido moderno, sino profundamente jerárquico, ¿no? Pues aquí la influencia de cada ciudadano pues dependía de su riqueza y de su posición social. Aquí es donde entra uno de los grandes temas de la República, el conflicto entre los patricios y los plebeyos. Los patricios pues eran los descendientes de las familias fundadoras. Ellos monopolizaban los principales cargos y privilegios. Los plebeyos pues eran los que constituían la mayoría de la población y eran los que estaban excluidos de los derechos políticos y de muchas oportunidades. Esta desigualdad pues genera una larga lucha social que marca la historia republicana, donde poco a poco, gracias a la presión plebeya, pues se conquistaron derechos, ¿no? Incluso pues es la creación del Tribunado de la Plebe, la redacción de las 12 tablas, que fue pues como tal el primer código escrito de Roma. Más tarde pues está la posibilidad de que los plebeyos pues accedieran a la magistratura y todo este proceso pues es de enorme importancia para nosotros que pues, estamos estudiando la historia del derecho romano, porque al final de cuentas pues nos muestra cómo los conflictos sociales impulsan la creación de las normas jurídicas pues más equitativas, ¿no? Al final de cuentas pues la república pues no se limitó un poco a la organización interna, ¿no? Aquí fue también la etapa en la que pues Roma pasó de ser una ciudad-estado a convertirse en la potencia en expansión, ¿no? O sea, primero sometió al resto de las ciudades latinas, después dominó toda Italia y más tarde se enfrentó a las potencias como Cartago en las guerras púnicas, ¿no? Logrando pues conquistar gran parte del Mediterráneo, donde esa expansión pues, pues tuvo consecuencias profundas, ¿no? O sea, al final de cuentas trajo riquezas y territorios, pero esto trajo desigualdades, corrupción, incluso tensiones que pusieron en crisis el sistema republicano. Y pues aquí quiero hacer pues quiero hacer una pausa para explicar por qué es importante estudiar la república dentro de la materia, ¿no? Al final de cuentas no se trata solo de conocer quién fue el cónsul en tal año o qué guerra se ganó. Lo esencial pues es ver cómo Roma fue creando los mecanismos jurídicos pues, para resolver sus problemas, ¿no? Cómo se inventa las magistraturas para repartir pues el poder, cómo se elaboran las leyes escritas para lo que es limitar a los gobernantes, incluso hasta cómo se dio la representación a los sectores antes excluidos, ¿no? Al final cuenta la República, pues es un ejemplo de cómo el derecho pues surge de la necesidad de organizar, de equilibrar y de responder a los conflictos sociales y políticos, ¿no? Y pues ahora sí que, pues en la República es donde hay muchos de los principios que todavía hoy fundamentan nuestro derecho, ¿no? La idea de que pues el poder debe ser temporal y que debe estar dividido y que pues incluso debe estar sometido a la ley que pues debe servir al bien común.
Al final de cuentas, Roma nos enseña que el derecho pues no es estático, sino que pues es un proceso de construcción constante, pues a partir de la experiencia política y social. Este, dudas, comentarios que quieran hacer antes de darles un breve resumen de la República con un video. No, de hecho es más, creo que mejor abarcamos la siguiente clase con la República como tal. ¿Qué les digo? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Todo esto que nos está diciendo viene en el libro que nos mandó, ¿verdad? En el de que nos envió al correo, el de PDF. El de Guin Petit, pues sí, todo viene dividido. Viene más conciso, pero sí. Ah, ok. Nada más para reafirmar, pues, porque si algo se nos pasa o así. Bueno, yo en lo personal, no sé los demás. Sí, todo viene en ese libro, viene muy completo, pues es un tratado elemental de derecho romano y pues les digo, viene muy completo. Por ejemplo, ahorita pues ya que tengo más conocimiento sobre las otras materias y ya incluso ya conozco más del derecho civil, pues ya lo leo y ya hasta le entiendo, porque en su momento es como de que pues sí, estaba medio complicado de entenderle, por eso les digo que recurría al libro de Ventura Silva, que pues estaba más resumido, ¿no? O sea, si les digo, si no le entendía a uno, le entendía al otro. Ahora sí que antes de terminar la sesión, no sé, me gustaría hacer una reflexión de que conecta incluso de lo que estamos viendo con Roma, ¿no? Y con nuestra propia historia del país. Precisamente, pues mañana se conmemora el natalicio de Agustín de Iturbide. Al final de cuentas es un personaje central de la historia de México y pues vale la pena recordarlo. Si no se acuerdan, pues quién es Agustín Iturbide, pues es el consumador de la independencia de 1821. Fue quien proclamó el Plan de Iguala, que pues establecía un poco las tres garantías fundamentales, donde pues, estaba la religión, la independencia y la unión. Al final de cuentas, con ese plan, pues logra unir a grupos que antes estaban divididos y da el paso decisivo para poner fin a más de 300 años pues, del dominio colonial, ¿no? Ya después fue coronado como emperador de México, aunque su imperio pues duró poco tiempo, pues, pero pues sí, lo verdaderamente importante pues es que Iturbide representa un momento de ruptura y de fundación en nuestra historia. Al final de cuentas, pues el tránsito pues de la dominación española hacia la construcción pues de un estado independiente, ¿no? Así que pues con eso quiero hacer el enlace con lo que hemos estado estudiando de Roma. Pues al final de cuentas, pues Roma, después de siglos de monarquía, pues decide expulsar al último rey que era Tarquino el Soberbio y fundar un nuevo sistema, donde se hace la república. En México fue igual, ¿no? Tras siglos de vida colonial, pues decide romper con España y fundar pues una nación independiente. En ambos casos, pues lo que encontramos es un pueblo que dice basta a un sistema que pues se consideraba pues agotado, injusto o abusivo, ¿no? Y que se decide crear algo nuevo. Por supuesto, o sea, cada proceso pues tiene sus propias particularidades. En Roma, pues la causa inmediata fue la tiranía de Tarquino y el ultraje pues, cometido por su hijo Sexto contra Lucrecia, que pues despertó la indignación colectiva. En México, pues fueron 3 siglos de desigualdades, explotación, limitación de libertades, los que llevaron pues, a distintos sectores de la sociedad a que se buscara un nuevo orden, ¿no? Pero pues en ambos escenarios se repite la misma lógica. El derecho y la organización política, pues al final de cuentas no son estáticos, ¿no? Sino que cambian, pues en respuesta a las crisis y las necesidades de los pueblos, ¿no? O sea, mencionar hoy a Iturbide no significa idealizarlo ni ocultar las sombras de su figura, cabe recalcar, porque al final de cuentas es recordado en México como un villano, ¿no? O sea, pero como todo personaje histórico, pues tiene sus luces y críticas. Les digo, algunos lo ven como un héroe, otros como un gobernante que se aferró demasiado rápido a la idea de una monarquía propia, pero pues más allá de estas valoraciones,
pues su papel como consumador de la independencia es innegable, ¿no? Y su vida pues nos recuerda que los momentos de transición política siempre están cargados de tensiones, de ambiciones y de grandes desafíos. Por eso, incluso al conmemorar un poco su natalicio con esta clase, pues quiero que hagan una reflexión, ¿no? Así que como Roma tuvo que aprender de los abusos de los reyes para crear la república, pues México también tuvo que aprender de los abusos coloniales para buscar su independencia. Y así como Roma buscó un equilibrio entre poder, ley y sociedad, pues México también tuvo que iniciar su propio camino pues para organizarse jurídicamente como un estado, ¿no? De este modo, pues estudiar el derecho no es mirar algo lejano o ajeno, es más bien cómo comprender cómo los pueblos en distintos tiempos y lugares enfrentan los mismos problemas de poder, justicia y organización. Roma y México, separados por siglos y contextos, nos muestran la misma lección que pues el derecho surge de la necesidad de ordenar la vida social, de limitar los abusos y de fundar instituciones que den estabilidad, ¿no? Ahora sí que, al recordar un poco que mañana se cumple el nacimiento de Agustín Iturbide, pues podemos hacer un puente entre estas dos historias, tanto la de Roma, que nos da los cimientos de la tradición jurídica, y la de México, que pues nos recuerda que cada pueblo debe construir sus propias instituciones para responder a los desafíos de su tiempo, ¿no? Pues y creo que no hay mejor manera de entender la importancia del derecho que viendo cómo estas experiencias, aunque son distantes, pues se entrelazan en la misma búsqueda de justicia y orden, ¿no? No sé si alguien recordaba un poco a Agustín Iturbide o este, debe de haber a un descendiente real que quede por ahí. No sé si alguien recordaba a Agustín Iturbide o pues ya se les había olvidado que también fue parte de la independencia. Nada más escucho un grillito. Entonces, No, yo no me recuerdo. sí, no, los invito a que se avienten un poco la historia de Agustín Iturbide. Les digo, he recordado como villano, pero no fue tanto, o sea, incluso a la hora de que lo fusilaron, da un mensaje muy bonito al respecto del pueblo mexicano. Y eso que le estaban apuntando con varios rifles, ¿no? Sí, dice Félix Alan. A ver, déjenme ver si encuentro las palabras que dijo antes de ser fusilado. Déjenme, se las comparto la pantalla. Dice, mexicanos, muero con honor, no como traidor, no quedará mis hijos y su posteridad esta marcha, no soy traidor, no. Ya después le pegaron unos tiros, ¿no? Pero eso porque fue acusado de traición a la patria, porque había sido el primer emperador de México y pues él había regresado para limpiar su nombre y asegurar pues que sus hijos y descendientes pues no cargaran con esa mancha, ¿no? Pero pues creo que a los mexicanos no les interesó pues que limpiara su nombre y solamente decidieron fusilar. Está interesante su historia, ya después si se animan pues la leen. Yo digo, al final de cuentas la historia pues nos ayuda a que no se repitan las mismas cosas, ¿no? Entonces, dudas, preguntas con respecto a lo que vimos el día de hoy. Sí, porque en 2 semanas le voy a poner examen, ¿eh? Bueno. Ok, pues sería todo por mi parte, muchachos. Les doy 10 minutos ahí para que descansen. Creo que ya salieron, ¿no? Creo que es su última clase.